¡Atención México! Sheinbaum pulverizó la doctrina Don Roe y dejó a Trump hablando solo. El hombre que quiso dominar un hemisferio acaba de regalarnos la prueba. El Departamento de Estado de Donald Trump acaba de publicar el Manual de la Conquista. Y México aparece en la primera página. No es un discurso de campaña, no es una bravuconada de madrugada en Truth Social. Es un video oficial con logotipo del gobierno de Estados Unidos, narrado por un embajador en funciones que celebra 200 años de intervenciones militares, golpes de Estado y ocupaciones en América Latina como si fueran logros de civilización. Sheinbaum lo vio venir, diseñó la respuesta antes de que Trump terminara de grabar y lo que activó en las siguientes horas sacudió cada cancillería del hemisferio. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo que los noticieros convencionales no te van a explicar. El video no menciona a Benito Juárez. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme, porque cuando el Departamento de Estado de Trump narra la historia de México en su propio video oficial, el momento en que la doctrina Monroe forzó el retiro de los franceses, borra al pueblo mexicano de su propia historia, borra a Juárez, borra la resistencia, borra la soberanía y en su lugar instala a Washington como el verdadero protagonista de la independencia de México. Eso no fue un accidente editorial, fue una declaración de intenciones. Y aquí viene la pregunta que nadie en Washington está respondiendo todavía. Si Trump acaba de declarar oficialmente que la dominación estadounidense del hemisferio occidental jamás será cuestionada otra vez, ¿qué significa eso exactamente para México en este momento? ¿Qué significa para los 40 millones de mexicanos que dependen del TEMEC? ¿Para los recursos estratégicos que Washington lleva décadas mirando con apetito? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. Al decirlo en voz alta, Trump cometió el error más costoso de su presidencia en materia latinoamericana. Quédate, porque lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a más de una cancillería del planeta. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder exactamente 200 años. El presidente James Monroe anuncia ante el Congreso de Estados Unidos que el continente americano ya no está disponible para la colonización europea. En el papel suena defensivo, suena generoso, casi fraternal, pero 72 años después, en 1895, el secretario de Estado Richard Olney lo tradujo sin eufemismos. Hoy día, Estados Unidos es prácticamente soberano en este continente y su mandato es ley. No socio, no aliado, soberano. Esa es la doctrina Monroe sin maquillaje diplomático y durante 2 siglos, cada gobierno de Washington la aplicó con diferentes disfraces. La Alianza para el Progreso de Kennedy, que vino acompañada de Bahía de Cochinos. La defensa de la libertad de Reagan, que financió escuadrones paramilitares en Centroamérica. El libre comercio de Clinton, que abrió mercados latinoamericanos para Wall Street mientras cerraba los de ellos. Siempre hubo retórica, siempre hubo coartada. Hasta ahora, porque lo que Trump hizo con su doctrina Don Roe, bautizada en su propio honor con la misma arrogancia con la que pone su nombre en edificios, es eliminar la coartada. Decir en voz alta lo que siempre fue cierto pero nunca se confesaba en un documento oficial, que Washington considera a América Latina su patio trasero, sus recursos su propiedad y sus gobiernos sus administradores delegados. Durante décadas, el PRI y el PAN gobernaron México bajo esa lógica. No porque fueran ingenuos, sino porque la sumisión era rentable para las élites que los sostenían. Los acuerdos comerciales asimétricos, las privatizaciones que beneficiaron a corporaciones estadounidenses, la dependencia energética estructural, todo eso fue el precio de la paz con el imperio, una paz comprada con soberanía. La Cuarta Transformación rompió ese contrato. Claudia Sheinbaum no gobierna para hacer rentable la sumisión, gobierna para hacer invencible la dignidad. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El video del Departamento de Estado no fue diseñado para la audiencia latinoamericana. Fue diseñado para publicarse exactamente 24 horas antes de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aterrizara en Panamá a presidir la reunión de la Coalición Anticártel de las Américas. El video y la reunión militar son el mismo mensaje, en 2 formatos distintos. Eso no es diplomacia, es coordinación de ocupación,
Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Se equivocaron de forma catastrófica, pero para entender cómo llegaron hasta aquí, hay que reconstruir la cadena de decisiones, porque ninguna fue estúpida en el momento en que la tomaron. Todas parecieron brillantes, todas aceleraron su derrota. El primer error lo cometieron semanas antes del video. La operación de secuestro de Nicolás Maduro fue presentada internamente como la demostración de poder definitiva, una señal que disciplinaría a todos los gobiernos de la región sin necesidad de negociación. La lógica era simple: si Washington puede sacar a un presidente de su propio país sin proceso legal ni resolución del Consejo de Seguridad, ningún gobierno latinoamericano va a atreverse a desafiar la agenda de Trump. Pareció una jugada maestra de intimidación regional. Lo que el Departamento de Estado no calculó era que esa operación acababa de entregarle al sur global el argumento jurídico más poderoso de la última década. La prueba de que Washington está dispuesto a violar la soberanía nacional, el derecho internacional y los tratados multilaterales cuando le conviene. No como rumor, no como acusación, como hecho documentado ante el mundo. En Pekín lo vieron, en Moscú lo archivaron, en Brasilia lo citaron. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron la semana del video. El segundo error fue publicar la doctrina Monroe el día antes de la reunión militar en Panamá. La decisión pareció una obra maestra de coordinación mediático-estratégica. El video establece el marco ideológico. Hegseth llega a Panamá a operacionalizarlo y el mensaje al hemisferio queda sellado con fuerza simbólica y militar simultánea. Brillante en teoría, devastador en la práctica, porque al publicar ese video, el Departamento de Estado destruyó la única herramienta diplomática que Washington todavía necesitaba para operar en la región: la coartada. Durante 2 siglos, Estados Unidos pudo intervenir, sancionar y presionar a países latinoamericanos mientras mantenía la ficción de ser un socio y no un soberano. Esa ficción permitía a los gobiernos de la región cooperar sin el costo político de parecer capitulantes. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto: una vez que publicas un video oficial diciendo que tu objetivo es la dominación del hemisferio, ningún presidente latinoamericano puede cooperar contigo sin ser fotografiado firmando su propia rendición. Trump le acaba de hacer imposible a sus propios aliados regionales defenderlo en público. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El tercer error fue el más costoso y ocurrió dentro del propio video. El tercer error fue borrar a Benito Juárez. Cuando el embajador Kevin Marión Cabrera narra la historia de México en el video oficial, el momento en que la doctrina Monroe forzó el retiro de los franceses, no menciona una sola vez al presidente Juárez, no menciona la resistencia republicana, no menciona las leyes de reforma, no menciona que fue el pueblo mexicano, con sus propios muertos y su propia dignidad, quien expulsó al imperio. En la versión de Trump, Washington salvó a México de sí mismo. Lo que el Departamento de Estado no calculó era que esa omisión acababa de darle a Sheinbaum el argumento moral más poderoso que ningún presidente mexicano había tenido en décadas. No solo para rechazar la doctrina Monroe en términos geopolíticos, sino para rechazarla en términos de identidad nacional, de memoria histórica, de quiénes somos como pueblo. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump grababa videos sobre dominación hemisférica, Sheinbaum construía en silencio la respuesta que haría ese video irrelevante. No reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. El trabajo comenzó antes de que el Departamento de Estado publicara un solo fotograma, porque la doctrina Monroe no llegó de sorpresa para los pinos, llegó como confirmación de lo que la inteligencia diplomática mexicana había rastreado durante semanas. La narrativa imperial se estaba consolidando en Washington y el timing estaba atado a la reunión de Panamá. La respuesta de Sheinbaum se construyó en 3 movimientos. El primer movimiento fue el blindaje jurídico. México activó sus posiciones en los foros multilaterales antes de que el video se volviera viral. La posición mexicana ante organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y ante el sistema de Naciones Unidas quedó articulada con precisión. Cualquier declaración de dominación hemisférica
por parte de una potencia extranjera constituye una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, del principio de igualdad soberana entre estados y del derecho internacional consuetudinario, no como opinión, como doctrina jurídica documentada. El segundo movimiento fue la articulación del bloque regional. Sheinbaum no llamó a una sola cancillería, activó una red. En las horas siguientes al video de Trump, la posición de México fue comunicada de forma coordinada a los gobiernos de al menos 23 naciones del bloque latinoamericano y caribeño que enfrentan la misma presión del unilateralismo estadounidense. El mensaje era simple. Lo que Trump le dijo a América Latina en ese video no fue una novedad geopolítica, fue una confesión. Y las confesiones tienen consecuencias jurídicas y diplomáticas que México está dispuesta a llevar hasta las últimas instancias. México ya no está solo. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El tercer movimiento fue el más silencioso y el más devastador para Washington. Sheinbaum activó el argumento de Juárez, no como nostalgia histórica, como instrumento político de precisión. Cuando el gobierno mexicano respondió a la doctrina Don Roe, no lo hizo solo en términos de derecho internacional moderno, lo hizo invocando la memoria de Benito Juárez, del pueblo que resistió al imperio francés sin la ayuda de Washington, de la soberanía que se construyó con sangre mexicana y no con protección estadounidense. Esa invocación no es sentimental, es estratégica, porque le dice a la opinión pública latinoamericana, a los gobiernos indecisos, a las naciones que aún no saben si alinearse con Washington o con el bloque soberano, algo que ningún argumento jurídico puede decir con la misma fuerza. Nosotros ya resistimos a un imperio antes y ganamos. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque mientras el general Francis Donovan del Comando Sur declaraba que la coalición anticártel tiene que tomar acción juntos, la arquitectura diplomática de Sheinbaum ya había convertido esa acción conjunta en una trampa retórica. Cualquier país latinoamericano que se sume ahora a la coalición de Hexet en Panamá lo hace bajo el paraguas explícito de la dominación hemisférica que Trump acaba de declarar en video oficial. Sheinbaum no tuvo que decir nada más, Trump lo dijo por ella. El video del Departamento de Estado aterrizó en América Latina como una piedra en un estanque quieto. Las ondas no tardaron en llegar. En Brasilia, el gobierno de Lula da Silva catalogó la doctrina Don Roe como una regresión imperial incompatible con el derecho internacional contemporáneo. En Buenos Aires, voces del bloque regional señalaron que la declaración de dominación hemisférica invalida cualquier marco de cooperación basado en igualdad soberana. En La Habana, en Caracas, en Ciudad de México, la lectura fue unánime. Trump no cometió un error de comunicación. Trump reveló el plan. Y en Washington, la reacción fue exactamente la que Sheinbaum había calculado. Silencio institucional, contradicción interna y la imagen del general Donovan del Comando Sur llegando a Panamá sin haber leído todavía el video que su propio Departamento de Estado publicó el día anterior. Eso no es coordinación imperial. Eso es improvisación disfrazada de doctrina. Pero la historia no termina en las cancillerías. Detente un segundo y procesa lo que eso significa para el mexicano de a pie. Cuando Trump declara que la dominación estadounidense del hemisferio jamás será cuestionada, no está hablando en abstracto geopolítico. Está hablando de los recursos naturales que México administra soberanamente. El litio, el petróleo, el agua. Estaba hablando del TEMEC como instrumento de presión y no de cooperación. Estaban hablando de los 40 millones de mexicanos cuyo empleo, salario y seguridad dependen de que México mantenga su posición soberana frente a una potencia que acaba de documentar sus intenciones de dominación en video oficial con logotipo de gobierno. Esto no es geopolítica para especialistas, esto es el futuro del trabajo de tu familia. Y entonces apareció la voz que nadie quería escuchar, pero que siempre aparece. Desde los medios corporativos y los círculos del viejo régimen, la voz del México que ya no tiene lugar empezó a susurrar lo de siempre, que México debe no provocar a Washington, que la prudencia exige mantener canales abiertos, que la soberanía es un lujo que no nos podemos permitir cuando el vecino del norte tiene el 37,4% del Producto Interno Bruto Global y nosotros dependemos de su mercado para el 80% de nuestras exportaciones.
la misma voz, el mismo manual, el mismo argumento que usaron para entregar las paraestatales, para firmar tratados asimétricos, para mirar hacia otro lado mientras Washington instalaba su agenda en territorio mexicano. La soberanía de México no se negocia. Eso no lo dijo un comentarista, lo dijo Sheinbaum con cada movimiento diplomático de las últimas horas. Y lo que construyó en silencio mientras Trump grababa su video de dominación es lo que ningún analista en Washington tenía en sus modelos. Lo que Trump no entendió, lo que nunca ha entendido, es que Sheinbaum no juega en el tablero que él diseña. Ella diseña el suyo, y el tablero que construyó frente a la doctrina Monroe no es una respuesta improvisada de 48 horas, es una arquitectura diplomática que lleva meses ensamblándose pieza por pieza con la precisión de una científica que sabe que en geopolítica, como en termodinámica, cada acción tiene consecuencias que se pueden calcular con anticipación. Las piezas encajan así. La primera pieza era la legitimidad jurídica internacional. Sin ella, el resto no funciona. Desde el primer año de su gobierno, Sheinbaum consolidó la posición de México como voz del derecho internacional en el hemisferio, no como retórica, sino como práctica documentada ante organismos multilaterales. Cuando Trump publicó su video de dominación, México no tuvo que construir su argumento jurídico desde cero. Ya estaba construido, ya estaba validado, ya tenía respaldo de 23 naciones que firmaron posiciones convergentes en foros de la CELAC y del Sistema de Naciones Unidas. La segunda pieza era el argumento histórico de Juárez. Juntas, la legitimidad jurídica y la memoria histórica crean algo que ningún arsenal militar puede destruir: autoridad moral. Cuando México invoca a Juárez frente a la doctrina Monroe, no está apelando a la nostalgia, está demostrando que la soberanía mexicana tiene raíces más profundas que cualquier doctrina que Washington pueda bautizar con el nombre de su presidente. La tercera pieza es la que nadie vio, y es la que hace el movimiento irreversible. Sheinbaum convirtió el error de Trump en su mejor argumento ante el sur global, porque la doctrina Monroe no es solo una amenaza para México, es una amenaza documentada, con logotipo oficial para cada nación del hemisferio que alguna vez ha sentido la presión del unilateralismo estadounidense. Y al existir como documento público, como video oficial del Departamento de Estado, disponible para cualquier cancillería, cualquier tribunal internacional, cualquier foro multilateral, se convierte en el instrumento de construcción de alianzas más poderoso que México ha tenido en décadas. Trump le regaló a Sheinbaum la prueba que antes solo existía como denuncia. Y aquí es donde el tablero se abre a una dimensión que ningún analista en Washington había considerado. Loop 2. Si la doctrina Monroe es ahora un documento oficial del gobierno de Estados Unidos, ¿qué ocurre cuando México lo presenta formalmente ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como evidencia de una política imperial sistemática? ¿Qué ocurre cuando ese video se convierte en anexo de una queja formal ante organismos internacionales? ¿Y qué ocurre cuando 23 naciones del bloque latinoamericano firman esa queja de manera coordinada? Esa pregunta se responde en el bloque 9. Pero primero necesitas entender la magnitud completa de lo que México acaba de ganar, lo que el PRI y el PAN nunca se atrevieron a hacer: confrontar la narrativa imperial de Washington con argumentos jurídicos, históricos y multilaterales simultáneos. Sheinbaum lo ejecutó en menos de 72 horas, sin insultos, sin bravuconadas, sin el manual de la sumisión rentable que gobernó a México durante décadas. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa la escala de lo que está ocurriendo. Porque esto no es una disputa diplomática entre dos gobiernos, es un punto de inflexión histórica y tiene tres dimensiones que los medios corporativos no te van a presentar juntas. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. La doctrina Monroe no es abstracta para el trabajador de Monterrey, para el agricultor de Sinaloa, para el empleado de maquiladora en Tijuana. Cuando Washington declara dominación hemisférica y simultáneamente coordina una coalición militar anticártel en Panamá, está construyendo el andamiaje institucional para justificar intervenciones en territorio mexicano bajo pretexto de seguridad. El litio de Sonora, el petróleo del Golfo,
El agua de los acuíferos del norte, los recursos estratégicos que México administra soberanamente bajo la Cuarta Transformación, son exactamente los recursos que una doctrina de dominación hemisférica pone en la mira. La soberanía energética de México no es un eslogan político, es la diferencia entre que los beneficios del subsuelo mexicano lleguen al pueblo de México o lleguen a Wall Street. Segunda dimensión, México como nación. Lo que Sheinbaum logró en estas 72 horas cambia la posición geopolítica de México de una manera que va a durar décadas, porque al responder a la doctrina Monroe con arquitectura jurídica, memoria histórica y coordinación multilateral, México dejó de ser un actor reactivo en el hemisferio para convertirse en el articulador de una posición soberana colectiva. Eso tiene un valor estratégico inconmensurable. México ya no está solo. Y esa frase que durante los gobiernos del PRI y del PAN era imposible pronunciar con credibilidad, hoy es la descripción exacta del tablero diplomático que Sheinbaum ha construido. La capacidad de negociación de México en aranceles, en migración, en seguridad, en comercio, se multiplica cada vez que Washington tiene que calcular cuántos aliados regionales va a perder si presiona a México de manera unilateral. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Tercera dimensión, el mundo. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Cuando México enfrenta la doctrina Monroe con derecho internacional y coordinación del sur global, no está ganando solo para México. Está estableciendo el precedente que necesitan Indonesia, Nigeria, Bangladesh, Brasil, Sudáfrica. Cada nación del sur global que enfrenta la misma presión imperial con diferentes disfraces. El investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Jorge Heine, ha documentado que el patrón de presión unilateral de Washington sobre América Latina sigue exactamente la misma lógica que aplicó en el sudeste asiático durante la Guerra Fría. Primero la doctrina, después la coalición militar, después la intervención con coartada de seguridad. México conoce ese patrón y esta vez lo está interrumpiendo antes de que llegue a la tercera fase. Y entonces Sheinbaum habló, no con bravuconada, no con el tono encendido que Washington esperaba para catalogarla de radical y usar eso como pretexto. Habló con la precisión de quien ya ganó y sabe que las palabras en este momento son instrumentos jurídicos y no desahogos emocionales. Su posición fue esta: México reconoce y respeta el derecho de cada nación a definir su política exterior. Lo que México no reconoce, no acepta y no va a tolerar es que ninguna potencia extranjera declare dominación sobre el hemisferio al que México pertenece. La soberanía de México no es negociable, nunca lo fue, nunca lo será. 4 oraciones, cada una calculada. Cuando dijo México reconoce y respeta el derecho de cada nación, no estaba siendo diplomáticamente cortés, estaba usando el lenguaje exacto del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, el principio de igualdad soberana entre estados, para colocar a México en el terreno jurídico más sólido posible antes de pronunciar el rechazo. Cuando dijo lo que México no reconoce, no acepta y no va a tolerar, estaba enviando un mensaje directo no a Trump, sino a los 23 gobiernos del bloque latinoamericano que estaban observando si México iba a parpadear. No parpadeó. Cuando dijo ninguna potencia extranjera, estaba hablando en términos de principio universal, no de confrontación bilateral. Eso es lo que impide que Washington catalogue la posición mexicana como hostilidad y la use para justificar represalias. Sheinbaum no atacó a Estados Unidos, defendió el derecho internacional y cuando dijo nunca lo fue, nunca lo será, estaba cerrando la puerta a cualquier negociación futura que intente usar la soberanía como moneda de cambio. Esa declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, para los medios corporativos que pedían no provocar, para los círculos del viejo régimen que susurraban sobre la necesidad de mantener canales abiertos, para la élite financiera que calcula sus ganancias en dólares y su lealtad en consecuencia. Lo que los medios de siempre no te van a decir es esto: Sheinbaum no habló para Trump, habló para México, habló para el sur global, habló para la historia. Esto es Sheinbaum,
no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El hilo más importante de esta historia todavía no se ha cerrado. Pete Hegseth aterrizó en Panamá. La reunión de la Coalición Anticártel de las Américas, el mecanismo que Washington llama Escudo de las Américas, se celebró bajo el paraguas explícito de la doctrina Monroe, que su propio Departamento de Estado publicó 24 horas antes. El general Francis Donovan declaró que la coalición debe aplicar fricción sistémica total sobre las redes del crimen organizado en el hemisferio. Fricción sistémica total. Detente en esa frase, porque en el lenguaje del Pentágono, fricción sistémica no es cooperación policial, es presión coordinada de múltiples vectores, económicos, militares, de inteligencia, sobre un territorio o un gobierno específico. Y la pregunta que ningún noticiero está respondiendo esta noche es: ¿cuántos gobiernos latinoamericanos firmaron en Panamá? ¿Cuántos se negaron? Y los que se negaron, lo hicieron porque coordinaron su posición con México. Esa pregunta tiene una fecha de respuesta: las próximas 72 horas, cuando los documentos de la reunión de Panamá se hagan públicos y podamos ver exactamente qué firmó cada país y qué no. México llegó a este momento con décadas de soberanía comprometida, con el lastre de tratados asimétricos y con la narrativa de que enfrentar a Washington era un lujo que no nos podíamos permitir. Ahora tiene algo que no tenía: la confesión escrita del adversario, el video oficial, la doctrina Monroe, con logotipo del Departamento de Estado, disponible para cualquier tribunal, cualquier foro, cualquier cancillería del mundo que quiera construir el caso contra el unilateralismo imperial. Eso es lo que Sheinbaum tiene hoy, que ningún presidente mexicano anterior tuvo, y lo que se viene en los próximos días va a exigir usarlo con la misma precisión quirúrgica con la que se construyó la respuesta de estas 72 horas. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué se firmó en Panamá, quiénes se sumaron a la coalición de Hegseth y qué países del bloque latinoamericano eligieron la soberanía sobre la sumisión. Porque lo que está a punto de revelarse en los documentos de esa reunión va a cambiar el mapa de alianzas del hemisferio para los próximos años. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Recapitulemos lo que ocurrió, lo que realmente ocurrió, no la versión de los noticieros corporativos. El Departamento de Estado de Donald Trump publicó un video oficial que celebra 200 años de intervenciones en América Latina como logros imperiales. Declara que la dominación estadounidense del hemisferio jamás será cuestionada y borra a Benito Juárez de la historia de México. Ese es el hecho, documentado, con logotipo de gobierno. Así ocurrió la respuesta de Sheinbaum, no con declaraciones de guerra ni con bravuconadas mediáticas, con arquitectura jurídica construida en silencio durante meses, con la activación de un bloque de 23 naciones soberanas, con el argumento histórico de Juárez convertido en instrumento de política exterior y con una declaración pública que colocó a México en el terreno más sólido del derecho internacional antes de pronunciar una sola palabra de rechazo. No reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó, y por eso importa. No solo para México, sino para cada nación del sur global que observa en este momento si es posible plantar frente a la presión imperial y no quebrarse. El patio trasero se convirtió en potencia y lo hizo no con el volumen de los que gritan, sino con la precisión de los que piensan. Cuando al inicio de este análisis preguntamos qué significa exactamente que Trump declare dominación sobre el hemisferio occidental, esa pregunta ya tiene respuesta. Significa que cometió el error más costoso de su presidencia en materia latinoamericana: decir en voz alta lo que debía seguir siendo secreto, entregar la prueba, regalarle a Sheinbaum el argumento que ningún presidente mexicano anterior había tenido en sus manos. Se equivocaron de forma catastrófica. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días, los documentos de Panamá, el mapa de alianzas del hemisferio, la próxima jugada de Sheinbaum,
Va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que la coalición anticártel de Hexet va a poder operar en el hemisferio después de que Trump confesó sus intenciones en video oficial? ¿O ya es demasiado tarde para dar marcha atrás? Escríbelo en los comentarios. México tiene en sus manos hoy lo que Juárez no tuvo: la confesión escrita del imperio. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!